Hola, te saluda el profesor Daniel Martínez y te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. El día de hoy resolveremos algunos ejercicios del tema de ángulos. Bien, entonces empecemos. Bien, entonces iniciemos con el primer problema que nos dice lo siguiente. Nos dice, si S de alfa es igual a 3 veces C de alfa, donde S y C representan el suplemento y complemento de la medida de un ángulo, respectivamente, calcule el valor de alfa. Bien, nosotros debemos recordar qué es el complemento y qué es el suplemento de un ángulo. ¿De acuerdo? Observa entonces. Recordar, cuando a mí me dicen el complemento de un ángulo y el suplemento de un ángulo, esto matemáticamente, ¿cómo se escribiría? Recuerda que complemento es cuando me hablan del ángulo de 90 grados. Entonces, observa, el complemento de este ángulo alfa sería igual a ¿quién? A 90 grados menos ¿quién? Menos el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es el complemento. ¿Y cómo es con el suplemento? En el suplemento ya no será 90, sino ¿cuánto será? Será 180. Entonces el suplemento del ángulo será 180 grados menos el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Ahí está. Con eso que hemos recordado, ¿no? Es básico ¿para qué? Para poder desarrollar nuestro programa. Entonces vamos a copiarlo. Nos dicen a nosotros que S de alfa es igual a 3 veces ¿quién? A 3 veces C de alfa. Donde nosotros ya hemos recordado qué significaba S y qué significaba C. Complemento y suplemento. Entonces, simplemente ¿qué hacemos? Reemplazamos. S de alfa, mira, 180 menos ¿cuánto? Menos el ángulo alfa. ¿Y acá qué sería? Ahí sería, ¿qué cosa? Sería igual a 3 veces C de alfa. ¿Y sé quién es el complemento del ángulo alfa? Será 90 menos ¿quién? Menos alfa. Nada más. Nada más. Y ahora, se acabó. ¿Por qué? Porque acá simplemente aquí encontramos una ecuación. Y esta ecuación lo debemos resolver algebraicamente. Mira, este 3 que está delante del paréntesis, ¿qué hace? Ingresa a multiplicar al 90 y ingresa a multiplicar aquí al alfa. Entonces, en este lado me estaría quedando 180 menos alfa. Y acá ¿qué me estaría quedando? 3 por 90, ¿cuánto será 3 por 90? Será 270 grados. Y acá 3 por alfa será 3 veces alfa. ¿De acuerdo? Pero, como acá era negativo, el producto me va a salir negativo. Entonces, voy a llevar todos los alfas a un lado y todos los números al otro lado. Este 3 alfa va a pasar para el otro lado, pero ¿cómo? Si es negativo, se convertirá en ¿qué? En positivo. Será 3 alfa. ¿Menos quién? Menos alfa, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 270 y este 180 ¿qué pasaría? Pasaría a restar. Sería 270 menos 180. Vamos, ¿cuánto es esto? Esto sería 2 alfa. Y 270 menos 180, esto es igual a 90. Simplemente, ¿qué me falta? Me falta sacar la mitad y la mitad. Por lo tanto, el valor de alfa en esta ocasión, ¿cuánto será? ¿Cuánto será alfa? Será 45 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Ese será el primer resultado de este primer problema del tema de ángulos. ¿De acuerdo? Continuamos con el problema número 2. Nos dice lo siguiente. Según el gráfico, se tiene que la medida del ángulo AOB entre 5 es igual a la medida del ángulo BOC entre 6. Además, esto es igual a la medida del ángulo COA entre 5. ¿De acuerdo? Me dan esta relación y me piden calcular la medida del ángulo AOB. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer cuando se nos presenta un problema de este tipo? Este tipo de fracciones. Cuando aparece un número de fracciones, esta relación de fracciones, nosotros debemos de igualarlo todo a algo en común. En este caso, lo vamos a igualar todo a una constante. ¿Qué cosa? A una constante. Puede ser cualquier letra, no lo olvides. Puede ser cualquier letra. Ahora, si yo le pongo una constante k, ¿por qué yo le pongo una constante k? Porque al momento de estar dividiendo, mira, este 5
¿cómo va a pasar al otro lado? Pasaría multiplicando. Lo mismo sería con el 6 y lo mismo sería con el 7. Así dejaríamos solo aquí a las medidas de los ángulos, ¿cierto? Y ahí conocería cuánto miden según la proporción de quién, de K. Entonces, hagamos eso. ¿Cuánto valdrá la medida del ángulo AOB? Aquí está. Este 5 multiplica con el K. ¿Cuánto sería? Sería 5K. ¿Cuánto será la medida del ángulo BOC? 6 por K será 6K. ¿De acuerdo? La medida del ángulo COA. COA tiene abajo 7. 7 como pasa a multiplicar. Ahí está, mira. Hemos calculado la medida de los tres ángulos según la constante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Reemplazar en el gráfico que nos dieron en el problema. Entonces empecemos. AOB, ¿cuánto te vale? Te vale 5K. BOC, ¿cuánto te vale? Te vale 6K. Y por último, COA te vale 7K. Listo. Ahora sí. Ahora, lo que tú debes recordar, ya para concluir más que todo en este problema, es que me están dando la suma de todos estos ángulos. Y todos estos ángulos que me están conformando. Me están conformando una vuelta entera, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo de una vuelta entera? Eso tú debes de recordarlo. ¿Cuánto te mide? Claro, te mide 360 grados sexagesimales. ¿Eso qué significa entonces? Ya. Entonces, eso significa que si tú sumas 5K más quién, más 6K, más quién, más 7K, ¿esto cuánto te tiene que resultar? La vuelta entera. ¿Qué vale cuánto? Que vale 360 grados. Mira, qué bacán. Entonces simplemente voy a sumar 5 más 6, 11. 11 más 7, 18. ¿18 qué? 18K sería igual a ¿quién? A 360 grados sexagesimales. Simplifico, 18ava y 18ava. ¿Cuánto me saldría el valor de K? ¿Cuánto me saldría? 20. Claro que sí. El valor de K me saldría 20. ¿Y ahí se termina el problema? Pues no, porque a ti no te piden el valor de K. K es una constante que yo le di al inicio del problema. A ti lo que te están pidiendo calcular, ¿qué es? La medida del ángulo AOB. Ya mira, ve. Entonces, la medida del ángulo AOB, ¿cuánto te vale? Pues según los datos que yo puse, te valdría, ¿qué cosa? Te valía 5K. Acá debe de ser 5K. Pero tú en esta parte calculaste el valor de K. ¿Esto qué sería? 5 por el valor de K. ¿Cuánto te vale K? K te vale 20. Mírale. Por lo tanto, ¿tú qué vas a decir? Que la medida del ángulo AOB, ¿cuánto será? Será 5 por 20, eso te vale 100 grados sexagesimales. Y tu problema número 2, mira, ha concluido de esa manera. Sencillo. Bien, ahí está. Ahora sí. Bien, problema número 3 nos dice: de acuerdo con el gráfico, OM y ON son las bisectrices de los ángulos AOB y COD respectivamente. Calcule la medida del ángulo AOB. Sí, mírale, me dan nuevamente esta relación de fracciones. Según el problema anterior, ¿qué hacía cuando me daban esa relación? Le igualaba a una constante. ¿Qué constante? Pues la constante. Aparte de eso, me están dando acá un gráfico. ¿De acuerdo? El problema me está dando el gráfico. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá en primer lugar es igualarlo a una constante. Bien, a una constante. Ya vamos a cambiar de letra, le voy a poner una constante M mayúscula. ¿Correcto? Ahora sí. Si tú igualas a una constante, entonces vas a poder calcular ¿qué cosa? La medida del ángulo AOB. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La medida del ángulo BOC. Y por último, la medida del ángulo COD. ¿De acuerdo? Mira, si este 2 se está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Multiplicándose. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la medida del ángulo AOB? 2 por m será 2m. La medida del ángulo BOC, aquí está, tiene abajo el 4. ¿Cómo sería 4 por m? 4m.
La medida del ángulo COD, acá está, tiene abajo 6, y pasa para el otro lado, ¿cuánto será? 6m, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, ahora sí, voy a reemplazar estos datos que yo he recolectado, ¿en dónde? En nuestro gráfico. Pero, acá había una cosa que puntualizar, que me estaban dando dos datos, el que ON era bisectriz, ¿de quién? De AOB. ¿Qué cosa? ¿Qué más? Que ON era bisectriz de COD. Ah, mira, a ver, ¿qué era una bisectriz? No te olvides de esto, que la bisectriz es aquella línea que va a dividir al ángulo en dos partes iguales, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué significa? Que si ON es bisectriz de AOB, significa que este ángulo y este ángulo, ¿cómo deben de ser? Iguales, porque es una bisectriz. Continúo. También te dicen que ON es bisectriz. Ándale, ON es bisectriz de COD. Significa entonces que este ángulo, si yo lo llamo serruchito, este ángulo también, ¿qué sería? También sería serruchito. ¿Cómo serían esos dos ángulos? Serían iguales. ¿De acuerdo? Ahora sí. Continúo entonces. ¿Calculé los datos? Claro que sí. Reemplazo en el problema. Vamos. AOB vale 2m. AOB vale 2m. Todo vale 2m. Pero estos dos ángulos eran iguales. ¿Cuánto crees que va a valer cada uno? Claro que sí. Acá valdrá m. ¿Y acá cuánto valdrá? También valdrá. Por ser ON bisectriz. Continúo. BOC 4m. BOC, ¿cuánto te vale? Te vale 4m. Entonces por acá yo voy a decir que BOC, este ángulo, te valdrá ¿cuánto? 4m. Continúo. COD 6m. COD 6m. Ah, pero ON era bisectriz. Estos dos ángulos deben de ser iguales. ¿Cuánto crees que vale cada uno? Claro que sí. Valdrá 3m y acá también valdrá ¿cuánto? Valdrá 3m. Listo. Y se acabó. Hemos reemplazado los datos en el problema. ¿Qué hago ahora? El único dato numérico que tengo es que este ángulo, mira, ve, MON, ¿cuánto te vale? Te vale 64. Ah, ya. Entonces, todo esto me vale 64. ¿Quiénes me conforman este 64? M, 4M y 3M. Ah, si yo sumo todas esas M, me va a dar el valor de ¿cuánto? De 64. Entonces, ¿tú qué vas a decir entonces? Que M, ¿de acuerdo? ¿Más cuánto? Más 4M, ¿de acuerdo? ¿Más cuánto? Más 3M, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 64. Claro que sí, mira, claro que sí. ¿Cuánto es M más 4M? 5 más 3, 8. 8M será igual a ¿cuánto? Será igual a 64. ¿Qué debe de hacer acá? Octava y octava hacer. ¿Cuánto será el valor de M si sacas octava? M te valdrá simplemente 8. ¿De acuerdo? M te va a valer simplemente 8. Pero a ti, ¿qué te piden? A ti no te piden M. ¿Qué te están pidiendo a ti? Calcule la medida del ángulo AOB. Ah, mira, entonces vas a poner por acá lo siguiente. La medida del ángulo AOB, ¿a qué sería igual? Según los datos que yo saqué, AOB, ¿cuánto te mide? 2M. Ah, mira, te va a medir por acá 2 veces M. Pero, ¿cuánto te vale M? Tú lo hallaste, ¿cuánto te vale M? Pues, te vale ¿cuánto? Te vale 8. Simplemente multiplicas 2 por 8. Por lo tanto, ¿tú qué vas a decir? Que la medida del ángulo AOB, ¿cuánto será? 2 por 8 es 16 grados sexagésimos. ¿De acuerdo? Mira, ahí está el tercer problema resuelto. ¿De acuerdo? Ahora sí. Bien, muchachos, continuamos con el problema número 4, que nos dice lo siguiente.
En el gráfico, la medida del ángulo BOD es igual a 90 grados y la medida del ángulo AOD menos la medida del ángulo AOB es igual a 20. ¿Qué me piden, amigo? ¿Qué me dicen? Me dicen allí la medida del ángulo COD. ¿De acuerdo? Entonces, me están dando este gráfico y me están dando esos datos. Bien, reemplacemos. En primer lugar me dicen que BOD vale 90. BOD te vale 90. Ah, ya. Entonces, este ángulo de acá te valdrá 90. Y tú sabes que la representación del ángulo de 90 grados simplemente es un rectángulo. Eso me está indicando que vale 90. Bien. Aparte me dan este dato, que la medida del ángulo AOD menos AOB es igual a 20. Y me dicen calcule o halle COD. COD. Listo. A mí me dicen que calcule este ángulo COD. Yo le voy a llamar X. Calcule. Observa. Tengo el dato que BOD vale 90. Todo este ángulo vale 90. Pero acá tengo X. ¿Cuánto crees tú que va a valer este ángulo de acá? A ver, ¿cuánto crees tú que va a valer este ángulo de acá? Si todo vale 90 y acá te vale X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto te valdrá? Te valdrá 90 menos X. Simplemente es una resta. El mayor menos X. ¿De acuerdo? Vamos a usar el dato. El dato me dice que AOD, la medida del ángulo AOD, menos la medida del ángulo AOB es igual a 20. Uy, pero yo no conozco los valores de esos ángulos. Entonces, yo tengo que asumir variables. Voy a asumir algunas letritas por ahí. ¿De acuerdo? Con cada uno de los ángulos. Ahí está. En primer lugar, AOD. Le voy a llamar M. ¿De acuerdo? Y segundo, AOB. Le voy a llamar M. Entonces, en nuestro dato reemplazando. AOD, ¿cuánto te vale? Te vale M. Y AOB, ¿cuánto te vale? Te vale M. ¿Y eso qué sería igual? Sería igual a 20. Listo. Simplemente le he puesto lectura. ¿Qué más? ¿Qué más puedes rescatar tú del gráfico? Observa esto. ¿Esto es una recta o no? Claro que sí, es una recta. Y si es una recta, tú conoces el ángulo de esa recta, ¿sí? Una línea, tú sabes que va a formar el ángulo de ¿cuánto? El ángulo de 180 grados, el ángulo llano, ¿cierto? Entonces mira, a ver, todo este ángulo valdrá 180. ¿Y cuánto crees que va a valer todo este ángulo? Pues todo ese ángulo también te va a valer 180. Y entonces vamos a sacar esas dos igualdades. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos del gráfico. ¿Qué vamos a tener del gráfico? Dos cositas, dos ecuaciones, ¿no? ¿Cuál será mi primera ecuación? La primera ecuación será que n, ¿de acuerdo? Que n más cuánto, más 90 menos x, ¿cuánto me tiene que dar? Mira, ¿cuánto me tiene que dar esa suma? Me tiene que dar 180. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, acá abajo, ¿quién será? Será n más cuánto, claro, más x. ¿Cuánto me tiene que dar eso? M más x, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 180. Ahora sí, tengo dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Y mira, ahí aparece m y aparece n, y el único dato que tengo es que m menos n es igual a 20. Al yo tener esas dos ecuaciones, necesito operarlas con tal de que aparezca este dato de acá. Mira, que m reste a n. Entonces, ¿qué operación tendría que hacer entre estas dos ecuaciones? Pues la operación resta. ¿Pero cómo? De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Tienes que rescatar lo siguiente. M menos n. ¿Dónde está m? Abajo. ¿Y dónde está n? Arriba. Entonces, ¿cómo irías? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Claro que sí. Tienes que ir de abajo hacia arriba. Entonces, mira, trazamos esta línea de la operación, ¿de acuerdo? Trazamos esa línea de operación. ¿Y en qué sentido voy a hacer la operación? ¿Qué operación era? La operación resta. Voy a restar de abajo hacia arriba. Si restas de abajo hacia arriba, ¿qué te quedaría? Te quedaría m más x, ¿de acuerdo? M más x menos
todo lo que está arriba. ¿Quiénes están arriba? Arriba está n. ¿Quién más está? Está 90. ¿Y quién más está? Está x. ¿De acuerdo? Mira. Ahí está. ¿Y esto qué sería igual? 180 menos 180, ¿cuánto te quedaría? Te quedaría 0. Bien, aplicando un poquito de propiedad distributiva, este negativo, ¿qué hace? Cambia de signo a todo. ¿Bien? Cambia de signo a todo. ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando m más x menos ¿quién? Menos n menos por más, ¿qué me da? Me queda menos. ¿Menos cuánto? Menos 90. Y menos por menos, ¿qué me queda? Me queda más. ¿Más cuánto? Más x. ¿A qué será igual? Será igual a 0. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente igualar, ¿no? Mira, agrupar. Este m y este n yo los puedo juntar. Y si los junto me estaría dando ¿qué cosa? M menos quién? Menos n. Oye, mira bien. M menos n. Ya está apareciendo. X más este x, ¿cuánto me quedaría? X más x, ¿cuánto será? Será 2x. Este menos 90 yo lo voy a pasar al otro lado. ¿Cómo pasaría? Pues pasaría sumando, sería más 90, nada más, más 90. ¿De acuerdo? Mira, ¿quién viene a ser m menos n? Dilo, ¿quién viene a ser m menos n? Arriba está, viene a ser 20. Más 2x es igual a 90. Bien, 20 más 2x es igual a 90. Este 20 pasa restando, ¿cierto o no? Claro que sí. ¿Qué te quedaría en este lado? Me quedaría 2x. Y si este 20 pasa a restar, ¿qué será? 90 menos 20, ¿cuánto te quedará? 70. ¿Qué sacas? Mitad y mitad. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto será? Será la mitad de 70, simplemente será 35 grados sexagesimales. Y estamos concluyendo el problema número 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Sencillo. ¿Correcto? Bien.